Tenemos la aplicación con diodos y transistores, evaluación sumativa, guía de trabajo 1, que tiene el objetivo de diseñar o dar aplicaciones al uso de diodos y transistores. Para eso se implementan unos circuitos electrónicos en base a simuladores y en base a la siguiente, el siguiente sistema de regulación de regulación de baterías, que se aplicará a un circuito de huella dactilar, y otra aplicación que sería la de la adaptación de un sistema interno del vehículo. Entonces, que según la guía se nos pide que se implemente un indicador de polaridad de fuente, una aplicación de protección contra inversión de polaridad y la regulación de voltaje. Según lo estudiado anteriormente, para la indicación de polaridad vamos a usar diodos LED. Para la aplicación de inversión de polaridad vamos a usar diodos rectificador, y para la aplicación de regulador de voltaje vamos a usar diodos CEM. O sea que serían las aplicaciones de diodos. Entonces, según lo que explica acá en la guía, nos da las pautas para hacerlo, y acá en el informe empezamos a hacer desarrollo. El primer punto lo guiamos con las preguntas que según el formato de informe nos indica. El primer punto sería el cálculo para seleccionar resistencia de los diodos emisores de luz. Vamos a usar un diodo LED de color verde para indicar que la polaridad es correcta. El color verde es la parte, como decir, como los semáforos, verde se puede pasar, y cuando la polaridad está inversa, que está invertida los polos de nuestra batería, se va a indicar con un diodo de color rojo. Las pautas que nos dicen allí es que con el modo directo, además de usar el diodo color verde, se va a tener un voltaje de diodo de 3.5 y una corriente nominal del diodo de 10 mA para que él se ilumine de forma normal. Entonces, para acá nos vamos a la bibliografía y nos encontramos con este circuito. Aquí tenemos la resistencia que tenemos que calcular, el diodo de color verde con las especificaciones de voltaje y corriente, y además se coloca un diodo rectificador que para la práctica o para los cálculos y para la simulación no sería de necesario, pero si se llevase a cabo en la realidad hay que colocar un diodo rectificador para evitar que el diodo LED sufra daño cuando la polaridad es invertida. O sea, cuando la polaridad está invertida acá, el diodo LED va a recibir el voltaje inverso. Pareciera que en términos el diodo LED no va a conducir y no pasará nada, pero según el diseño que él tiene, puede ser que ese voltaje inverso lo dañe. Entonces, para evitar eso, colocamos un diodo rectificador que son especialmente diseñados para eso, para rectificar. O sea que si la polaridad es invertida, él hace su trabajo. Ese es su trabajo, el de diodo rectificador. Mientras que el LED, su trabajo es emitir luz. En este caso, el color verde, que nos va a indicar la polaridad correcta. Tenemos aquí una malla, ¿no?, que tiene tres elementos: la resistencia, el diodo rectificador y el diodo LED, y la voltaje de entrada, que serían los 48 voltios, que nos lo vamos a conseguir de las baterías. 4 baterías en serie nos va a dar 48 voltios, baterías de 12 voltios. Aquí explica estas condiciones del diodo rectificador, y aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff y despejamos acá la resistencia, el valor del R. Tenemos PI del diodo, perdón, B de entrada, el voltaje del diodo rectificador, voltaje del diodo LED,
y la corriente que nos indica que tiene que circular por él. Aquí nos da el cálculo de la resistencia y lo llevamos a un valor normalizado. Este valor lo podemos buscar en mismo Proteus o en Google, en internet lo podemos conseguir un valor normalizado para esta resistencia. Calcular la potencia, aplicamos esta fórmula con los 10.000 amperios que va a circular y la resistencia conseguida. Aquí nos va a dar la potencia y buscamos una potencia superior más cercana, 0.5 vatios. Sería una resistencia de medio vatio. Si fuésemos a comprar en la tienda, tendríamos que darle estas especificaciones: resistencia de este valor y el tamaño. La potencia indicaría el tamaño de la resistencia, lo que puede soportar. Y tendríamos nuestro circuito listo para colocarlo. Cuando el voltaje sea correcto, el diodo 1 rectificador deja pasar y el diodo LED conduce y emite luz, energía en forma de luz. Para el color rojo es el mismo procedimiento, el circuito es invertido. En este caso no lo hicimos para voltaje al contrario, o sea, no al contrario, sino normal. Aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff igual. En este caso, como está aquí en el dibujo, no conduce. Positivo está en el ánodo, en el cátodo. El diodo rectificador no va a conducir, va a tener el mismo funcionamiento que en el directo. En este caso, protege al diodo LED. El diodo LED en este caso estaría apagado en esta configuración. Bueno, aplicamos la misma ley de voltaje de Kirchhoff y nos conseguimos la resistencia. Colocamos un valor próximo y calculamos igualmente la potencia. Bien, este es el punto A. El punto B es calcular la resistencia limitadora del diodo Zener. Ese sería el valor y su potencia. Ahí tenemos un circuito de regulación de diodo Zener normalizado. Lo buscamos en la bibliografía. Y aquí tenemos por diseño lo que nos indica que nuestra carga, el sensor de huella dactilar, funciona con 12 voltios. Entonces tenemos que buscar un diodo Zener de 12 voltios. Lo buscamos en el catálogo que nos pasaron en el datasheet que fue anexado. En ese mismo datasheet con 12 voltios encontramos la corriente de diseño. No es la corriente máxima, es la corriente como que la que funcionaría el diodo más eficientemente. También tiene una potencia, una corriente máxima que la podemos conseguir por los vatios del diodo, pero en este caso lo hacemos por la corriente ZT, que es la normalizada para condiciones normales. Acá tenemos que tener entendido que antes del diodo Zener va a tener un diodo rectificador. Estamos en el punto B, todavía no lo hemos tomado en cuenta, pero ya sabemos que va a haber un diodo rectificador que nos va a quitar 0.7 voltios a la entrada de nuestro sistema de regulación. Entonces aquí, aplicando voltaje de entrada, sería la voltaje de entrada de las baterías menos ese diodo rectificador, nos va a dar el voltaje de entrada de el circuito regulador. Por voltaje de Kirchhoff buscamos el voltaje en la resistencia R. Aquí lo que tenemos que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff: menos BI más BR más BL. Despejamos BR y aplicamos la fórmula. Aquí en BL 12 voltios, porque BL va a ser igual al voltaje en el diodo Zener en paralelo. Conseguimos el voltaje en la resistencia. Luego en el nodo A, en este punto aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff y R va a ser igual a IZ sobre IL. Entonces conseguimos IR, que sería IZ, que es 21.000 amperios por diseño, y IL es el que nos dice el enunciado del problema, o
o del planteamiento, que IL son 100 miliamperios, que lo simulamos con una resistencia de 120. Aquí tenemos 100 más 21, 121, que sería IR. Entonces por ley de Ohm, despejamos R, calculamos la resistencia limitadora R. Igualmente acá buscamos un valor lo más cercano normalizado, que es el que vamos a usar, y para la potencia usamos la corriente que va a circular por esa resistencia y lo colocamos acá en la fórmula y calculamos la potencia. De 4.3 vatios buscamos una potencia normalizada que serían 5 vatios. Ok. La parte C, selección del diodo CN. Bueno, ya habíamos tomado en cuenta que es de 12 voltios. La corriente test, la que hemos dicho normalizada, que es 21 miliamperios. Y aquí tenemos el número del diodo, que es el que vamos a buscar en el catálogo. Cuando vamos a comprarlo, es el que vamos a indicar a la persona que necesitamos. Ok. En la parte D, selección del diodo rectificador. Bueno, el diodo rectificador sería un diodo que tiene que primero soportar la corriente de 121 miliamperios. Aquí tenemos en el datasheet un diodo que es el N14102. Este diodo rectificador tiene que soportar el voltaje de inversa, de inversa o reversa, que es 48 voltios cuando se coloca las baterías de forma contraria, los polos 48, entonces tiene que soportar, entonces tendría que ser, en este caso es ideal, 100 voltios de máxima voltaje de reversa. Y aquí tenemos que soporta 1 amperio. Imagínense que aquí tenemos que la corriente que va a pasar por normal en nuestro circuito son 121 miliamperios. Con una corriente de 1 amperio estaría suficiente. Aquí tenemos el diodo, que vamos a usar un diodo rectificador. Bien, eso sería la parte de los cálculos. Si nos vamos acá en la parte de simulación, aquí observamos el banco de batería, que sería 1, 2, 3, 4 baterías de 12 voltios, nos daría 48 voltios. Acá en este bloque vamos a colocar la aplicación de indicación de polaridad. Polaridad verde, que es la polaridad directa, y el rojo la polaridad indirecta. Aquí tenemos las resistencias que calculamos con su respectivo diodo rectificador y el LED con sus características de voltaje y corriente. Bueno, si vemos acá tenemos el voltaje del diodo verde 3.5, 10 mil amperios, y el del rojo es 2.2, 10 mil amperios, como lo especifica el planteamiento. Bien, aquí tenemos la parte de rectificación, que es un diodo rectificador que ya lo buscamos por diseño en el catálogo, soporta 1 amperio suficiente. Y aquí tenemos la resistencia limitadora R, que se calculó para la etapa de regulación, la carga que va a simular los 100 miliamperios, y que tenemos un voltímetro para medir que en verdad haya salida. Podemos aquí simular, vamos a darle aquí donde dice simular, y aquí vemos que con la polaridad correcta de la batería enciende nuestro diodo, se polariza acá directo el diodo rectificador por el ánodo positivo, conduce y llega a nuestro diodo LED, que enciende de forma normal. Igualmente aquí el diodo rectificador deja pasar el positivo a nuestra etapa de regulación, y aquí vemos que hay 12 voltios en la carga. Perfecto, estaríamos muy bien por acá. Si hacemos simular, vamos a hacer simular que colocamos nuestra batería al contrario. Quitamos aquí este cable, vamos a quitar este también. Bueno, aquí total, entonces ponemos el positivo, lo colocamos
en donde varía, donde tendría que ir el negativo, y el negativo va al positivo. Aquí podemos aterrar el negativo aquí. Bien, entonces aquí está en forma inversa. No debería funcionar, debería apagarse el verde, encenderse el rojo. No debe pasar ese voltaje de inversa hacia la etapa de regulación, y por lo tanto no debe haber salida. Damos aquí positivo y es muy bien. El diodo REC nos indica que hay polaridad inversa, nos indica baterías están conectadas incorrectamente. Como está, entonces este diodo no permite el paso de voltaje hasta la etapa de regulación, y no es regulación, 0 voltios, hasta que nos arreglemos esta conexión conectada de forma errónea. No tendremos salida en nuestra carga, así evitamos que se nos vaya a quemar también el diodo, el Zener, porque en este caso estaría polarizado directamente y la corriente sería muy alta, lo podríamos dañar. Igualmente la carga podría tener un daño. Bueno, este sería el funcionamiento de nuestro circuito, cumpliendo con todos los objetivos que se nos pide. Bien, siguiendo acá, tenemos la otra parte, que es medir en el circuito que se nos plantea de transistor. Entonces realizamos nuestro circuito. Bueno, en el que se envió, en el porteo de los archivos de porteo, hay una parte sin medidores, sin indicadores, y esta parte sí tienen ya montados los medidores, los multímetros de amperio y tensión. Ok, entonces la práctica es montar el circuito tal cual se plantea y hacer las mediciones, que serían voltaje entre la base y el emisor, entre el colector y emisor, la corriente de base, la de colector y la de emisor. Nos vamos acá al circuito y aquí tenemos el medidor de la base, el medidor que va a ser medir voltaje de base emisor, el de la corriente del colector, el de la corriente del emisor y el voltaje entre colector y emisor. Ok, entonces vamos acá, hacemos la simulación y tenemos que el relé se activa. Aquí vemos que el relé se activa, tiene una corriente de base, una corriente de 1000 amperios del colector. Tenemos aquí una corriente de base, tenemos aquí una corriente del colector, una voltaje de base colector emisor y la corriente del emisor. Entonces, bueno, con estos valores realizamos las preguntas a continuación. Aquí notamos los valores que nos da y tenemos acá las respuestas a esas preguntas. La primera sería: ¿cuál es la ganancia del transistor? Buscamos en la bibliografía, esta es la fórmula de ganancia, y colocamos los valores. La corriente del colector y la de base nos da aquí la ganancia, que sería más o menos o aproximadamente como 100. ¿Cuál es la relación entre las corrientes de base, colector y emisor? Esta fórmula tal cual. La de emisor sería la de colector más la I de base. Y colocamos los valores que se midieron y nos daría aquí, nos coincide. Tiene que ser igual y así es. La relación de colector emisor, la voltaje de la bobina y la fuente de voltaje de la fuente, sería aplicar la ley de voltaje del Kirchhoff en la malla de colector, o sea, aplicarla aquí en esta malla. Aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla y conseguimos esta ecuación, y aplicarla
buscamos el voltaje de la fuente y nos da 12.51, que es aproximadamente, en este caso usamos una de 12, pero muy cercano. Un pequeño error allí, pero coincide con la que está siendo aplicada. Y por último, nos preguntan, según los parámetros del circuito, en qué región o zona está trabajando. Primeramente, al tener el base colector una tensión mayor a 0.7, en este caso tiene 0.89, el transistor está encendido. Al estar encendido, entonces tenemos que ver si está saturado o está en la región activa, porque si estuviera apagado decimos que está en corte. Si aquí fuese 0 o menos de 0.7, el transistor está apagado y estaría en corte. Está en corte, no funciona. O mejor dicho, funciona, sí funciona, pero estaría el relé apagado. El transistor está encendido, como dijimos, y según la bibliografía, si la tensión de base colector emisor está entre 25% y 75% de la tensión de base, de la tensión de BCC, que es la tensión de fuente, este transistor está en la región de activa. Si vemos la tensión del colector emisor 551 está en 25% y 75% de la tensión de fuente, que es 12 voltios. Por lo tanto, este transistor está en la región activa, ok, según la teoría como tal. Podríamos mejorarlo acá colocando otro valor de resistencia para que la corriente fuese más alta y la tensión bajara aquí en el colector emisor, y llegando a una condición de saturación para indicar que es un transistor que funciona de forma de switch, o sea, está o corte o está saturado. Pero de esta forma funciona bien, energiza la bobina con su tensión, hace que la tensión de la bobina es de 5 voltios, y si fíjate es de 12, se quedan 5, o sea hay 5 de caída en la bobina, funciona de forma correcta. Cuando no funcionaría de forma correcta, si colocamos un voltaje menor, pudiera ser que la bobina no llegue a 5 voltios y no se active correctamente. Entonces acá simulamos aquí el circuito y el switch se cierra y se enciende la bombilla con la fuente de corriente alterna. Si nosotros quitamos acá, por ejemplo, la excitación a la base de nuestro transistor, no debería conducir. Hagamos la prueba. Quitamos acá el cable, hacemos la simulación, no hay voltaje en el base emisor. Lo que dijimos anteriormente, cuando no hay voltaje, el transistor está apagado, no hay circulación de corriente por la base, y es correcto. Aquí tenemos que ni hay corriente ni en el colector ni en el emisor, y toda la tensión se cae o está presente en el transistor entre la base colector y emisor, 12 voltios. Quiere decir que en el relé no hay suministro de tensión y por lo tanto está abierto. Si fija acá, el relé aquí en este caso estaría cerrado y aquí estaría abierto. La lámpara está apagada. ¿Ven? Entonces funciona como una especie de switch. Cerramos aquí otra vez. Aquí podríamos colocar como un switch para simular esa condición, y aquí estaría otra vez energizado el transistor. O sea, esta parte de acá del transistor de la base podría llegar hasta un circuito electrónico muy digital, que no requiere muchos amperios o sea muchas corrientes, y alimentaría una etapa de potencia más grande, que es el bombillo, o esto podría ser también un motor para que ande nuestro carro eléctrico. Entonces esa sería la aplicación de un transistor.
una aplicación muy sencilla. Hay muchas aplicaciones más avanzadas, pero para el entendimiento didáctico esto sería.